Romanos 12, 4, 5, voy a ir leyendo algunos versículos, si usted quiere acompañarme. Romanos 12, 4, 5 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Aquí el autor de la carta a los Romanos habla de la iglesia en términos de una metáfora, la famosa metáfora del cuerpo. La iglesia como un cuerpo. La Biblia va a tener varias imágenes para hablar de la iglesia. Son metáforas, ¿no? La iglesia como cuerpo. Primera Pedro 2, 9 al 10 dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblos de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora sí alcanzaron misericordia. Primera Pedro 5, 2, 4. Apacienten la grey de Dios que está entre ustedes, cuidadla de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre lo que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la iglesia. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Otro texto, por ejemplo, 2 Corintios 11:5, habla de la iglesia como la esposa de Cristo, como la familia de Dios. En algunos evangelios habla de la iglesia como la vid del Señor, ¿sí? Es decir, hay diferentes imágenes y metáforas para describir esa realidad. Entonces, desde aquí, ¿qué podemos decir de la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Lo primero que tenemos que decir es que la iglesia es comunidad de creyentes. La iglesia es comunidad cristiana, comunidad alrededor de una realidad que se llama Cristo. Entonces, comunidad cristiana significa comunión en y por Cristo. De hecho, ser cristiano significa ser seguidor de Cristo. Cristianismo. ¿Sí? Aquellos que siguen, que creen y que tratan de vivir en conformidad a la enseñanza de Cristo. Ahora, esto significa entonces que Jesucristo es el fundamento, la necesidad de que todas las personas tienen y que al creer en Él se pone el fundamento de esa realidad que es la iglesia. Cristo es el fundamento de la iglesia. Por eso se dice cuerpo de Cristo. Y nosotros somos los miembros de ese cuerpo. El cuerpo troncal es Cristo. Ahora, qué interesante, porque Dios, que funda la iglesia en su Hijo, Cristo, vive o participa, ¿no?, con su pueblo a partir de la palabra de Dios, que es Cristo. Pero la palabra de Dios, que es Cristo, es anunciada y proclamada por hombres y mujeres que conforman ese cuerpo. Es interesante aquí, ¿no? Porque Cristo, que es la palabra definitiva de Dios, es comunicada a través de sus miembros. Y acá voy abriendo ya un elemento fundamental que quiero que pensemos hoy. Dios nos habla a través de personas que conforman su cuerpo. La mediación, en algún sentido, entre Dios, Cristo, el fundamento, y la fe es la comunicación de esa palabra. ¿Y cómo se comunica a Dios? A través de hombres y mujeres que comparten y que transmiten esa verdad del Evangelio. Entonces, Dios quiso compartir su palabra a través de hombres y mujeres que la comunican. Por lo tanto, todos necesitamos los unos de los otros. ¿Para qué? Para que Dios nos hable. Si Dios se comunica a través de sus miembros, entonces, ¿cómo yo me comunico con Dios? Además de la devoción personal, con el hermano o la hermana, que está capacitado para comunicar, porque es parte del cuerpo de Cristo. Porque Dios quiso así, comunicarse a través
de hombres, mujeres, niños, mayores, que conforman su cuerpo. Fíjense cómo esto nos abre inmediatamente la cabeza, porque cada hermano, cada hermana en Cristo pasa a ser participación, comunicación de esa verdad, de ese fundamento. La palabra nunca puede estar monopolizada, ¿no?, por uno solo, por una jerarquía, por algunos iluminados. La palabra de Dios es comunicada a través de todos y todas. ¿Por qué? Porque todos conforman el cuerpo de Cristo. El cristiano tiene entonces absoluta necesidad del otro. ¿Para qué? Para poder comunicarse con Dios. Fíjense cómo nosotros, siendo humanos, somos débiles y podemos compartir nuestras debilidades con el hermano y apoyarnos mutuamente unos a otros. Todos pueden quitarnos siempre incertidumbres y desesperanza unos con otros. Podemos tener dudas y encontrar palabra de Dios al compartir con un hermano y una hermana que me habla, me abraza, me sostiene. Por lo tanto, Dios me habla a través del otro. La iglesia necesita del otro para poder comunicarnos con Dios. Por supuesto que Dios se comunica directamente con cada uno también a través de su espíritu que vive en nosotros, ¿no? Esa es la comunicación directa que tenemos en la oración y la intimidad. Pero siempre y además nunca aislado totalmente del cuerpo de Cristo. Un cristiano sin iglesia no puede sobrevivir. Es fuerte lo que digo, ¿no? Y que me parece pertinente en el contexto en el cual vivimos, que cada vez acentúa más el individualismo. Y un poco efecto de la pandemia, donde quedamos todos un poco desarraigados del cuerpo y participando en la iglesia por el Zoom. A algunos les gustó y allá cuesta venir a la iglesia, ¿no? Pero digamos, la iglesia es el corazón, esa red que nos contiene mutuamente para formar parte del cuerpo de Cristo. Nadie puede arreglarse por sí mismo, o el que quiere arreglarse por sí mismo no hará sino que extraviarse cada vez más. Se aísla. Si la iglesia en su cuerpo, el que se aísla del cuerpo, ¿qué hace? Va perdiéndose, ¿no?, de esa participación. Como un órgano no puede vivir desarraigado de su cuerpo. Por lo tanto, una meta de la iglesia es el encuentro para que nos revelemos mutuamente la buena noticia que es Cristo. Iglesia entonces es comunidad de creyentes. Segundo, iglesia es comunión con Dios. Este es el corazón teológico del concepto de iglesia. La iglesia es el encuentro, la comunidad que solo es posible por la mediación de Cristo. Comunicación con el Padre. La iglesia se encuentra unos a otros por la mediación fundamental que es Cristo. Los hombres estamos por naturaleza divididos por la discordia, pero Cristo es nuestra paz, dice Efesios 2:14. La tendencia humana es la discordia, cada uno vela por sí mismo. El fundamento de la iglesia es Cristo, que es el Señor de la paz, el que unifica. Los hombres aislados construyen murallas. Cristo construye puentes. Es el fundamento de la iglesia. En Cristo la comunidad dividida encuentra su unidad. Sin Él no podemos unirnos ni a Dios, escuchen, ni a los demás. Sin Cristo no puede haber comunión verdadera ni con Dios ni con los demás. Solo Cristo puede hacer esa mediación de comunión entre nosotros y Dios Padre y nosotros y el hermano o la hermana. Nosotros sin Cristo no podemos ni acercarnos a Dios ni acercarnos a los demás, porque sin Cristo el camino entre nosotros está bloqueado por el ego, el egoísmo, la egolatría, que es el pecado. Entonces, y algo más, si la iglesia es comunión con Dios, vínculo con Dios, el fundamento es Cristo, que está sentado a la diestra del Padre, cuyo don nos ha enviado, que es el Espíritu
Santo. Romanos 5:5. ¿Quién me lee? Así me van ayudando también por ahí, si tienen alguien rápido. ¿Tienen o no? Y Hebreos 6:5. ¿Me ayudan? El Espíritu Santo pasa a ser la presencia misma de Dios y de Cristo en nosotros a partir de su amor. ¿Qué dice Romanos 5:5? ¿Alguien lo tiene? La esperanza no avergüenza. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El amor de Dios fue derramado en nuestros corazones, ¿no? Por el Espíritu Santo. La fuente de la comunión es el amor. Y Dios es amor. Dios derrama su amor o entrega a su Hijo por amor y nos derrama su espíritu de amor. ¿Para qué? Para conformar la comunidad. Y Hebreos 6:5. Que asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, los poderes del siglo venidero. Fíjense qué notable. Gustaron la palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. ¿Esto qué significa? Que el Espíritu de Dios eterno, comunión eterna, viene a nosotros por Cristo, forma la iglesia. Y en tanto el Espíritu está en nosotros, ahora la iglesia ya participa del mundo venidero. Eso en teología se llama escatología. Es decir, la iglesia ya vive o anticipa el mundo futuro de Dios. ¿Por qué? Porque la comunión eterna de Dios Padre con el Hijo ahora es derramado a nuestros corazones. La iglesia está ahora en comunión con Dios, en su cuerpo Cristo, a través de su Espíritu. El Espíritu es esa fuerza del futuro que tracciona a la iglesia para que caminemos siempre en la esperanza del mundo de Dios. La iglesia es mucho más que una institución social. Es mucho más que un grupo de personas que se asocian por algunos intereses en comunes. La iglesia es un poder del mundo futuro, de Dios, que ya comienza a actuar. Y en tanto es el poder de Dios que actúa hoy acá, el mundo empieza a ver los signos del reino de Dios a través de su iglesia. Hay un poder impresionante en la iglesia como comunidad de fe. ¿Por qué? Porque la fuerza de Dios ya obra. Pasa a ser como la levadura. Así como una levadura leuda la masa, la iglesia es esa fuerza que empieza a hinchar el mundo, ¿no? Para parir el mundo futuro. ¿Por qué? Porque el poder de Dios ya está acá, en el Espíritu de Dios. Amén. Ahora sí, la comunidad entonces, la iglesia como comunidad de fe, se da también en el Espíritu. Fíjense que en el Hechos 2:1, en Pentecostés, ¿cuándo viene el Espíritu Santo? Estaban todos juntos reunidos. Ahí vino el Espíritu de Dios. Fundamento de la comunión. Cuando estaban juntos y reunidos, viene el don de Dios, su Espíritu Santo. El Espíritu de la comunión de Dios en persona. Hay un lindo saludo del apóstol Pablo en 2 Corintios 13:14. Después chequéenlo para no llevar mucho tiempo, que dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Pareciera ser que el apóstol aquí describe las tres peculiaridades de cada una de las personas de la divinidad. Cristo, la gracia. El Padre, el amor. Y el Espíritu, la comunión. La comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Jesús, cuando ora, en su discurso de despedida allí en Juan 14, 15, 16, recuerda que Jesús se despide de su discípulo, ora y dice: voy a ir, habla con su discípulo, al Padre le voy a enviar del Padre al otro, ¿no? Que es el Espíritu Santo, que estará con ustedes. Luego dice: que sean uno como tú y yo somos uno. Yo en ti, tú en mí, ellos en nosotros. Impresionante.